En este ejemplo, se nos dan tres vectores, v1, v2 y v3. Queremos determinar si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Si son dependientes, queremos encontrar una relación de dependencia entre los vectores para expresar el vector v3 como una combinación lineal de v1 y v2. Mirando las notas a continuación, un conjunto de dos o más vectores son linealmente independientes, cuando esta ecuación vectorial aquí, donde tenemos una constante por cada vector es igual a un vector 0, solo tiene una solución, donde todos los valores de C son iguales a 0, y debido a que tenemos tres vectores, tendremos C1, C2 y C3. Entonces configuraremos esta ecuación vectorial, la resolveremos para determinar si son linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces, nuestra ecuación vectorial será C1 vez vector v1, más C2 veces vector v2, más C3 veces vector v3, es igual al vector 0. Entonces tenemos C1 vez v1 times v1 plus más C2 veces v2 plus más C3 veces v3 es igual al vector 0. Escribamos esto como una matriz aumentada, y luego reduciremos la forma escalonada de filas. Entonces tendremos una matriz aumentada de 3 por 4. Donde la primera fila sería 5, 14 negativos 3, 0. La segunda fila sería 2, 13 negativo, 5, 0. Y la tercera fila también sería 2, 13 negativos, 5, 0. Entonces, este tipo de fila 2 y fila 3 son iguales, obtengamos una fila de 0 reemplazando la fila 3 por una negativa, multiplicada por la fila 3, más la fila 2. También obtengamos una entrada principal de 1 en la primera fila. Observe un negativo 2 veces 2, más 5 sería 1. Reemplacemos la fila 1 con dos negativos, multiplicada por la fila 2, más la fila 1. Entonces, en la primera fila tendríamos dos negativos, 2 veces, más 5, es 1. Y luego tendríamos 2 veces negativos, 13 negativos, 26, más 14, 40. Negativo 2 veces 5, eso es negativo 10, más negativo 3, eso es negativo 13, y entonces tendríamos 0. La segunda fila permanece igual. Entonces, debido a que tenemos una fila de ceros, ya sabemos que vamos a tener un número infinito de soluciones y, por lo tanto, los vectores son linealmente dependientes, pero aún necesitamos expresar la relación entre C1, C2 y C para escribir el vector V como una combinación lineal de V1 y V2. Para el siguiente paso, obtengamos un 0 aquí, reemplazando la fila 2 por negativa 2, multiplicada por la fila 1, más la fila 2. Y mantendremos la fila 1 y la fila 2 iguales por ahora. Entonces la primera fila permanece igual. La última fila permanece igual. Ahora para la fila 2 tenemos negativo 2 por 1, más 2, eso es 0, negativo 2 por 40, es negativo 80, más negativo 13, eso es negativo 93. Negativo 2 veces 13, es 26, más 5 es 31. Entonces tenemos 0. Ahora obtengamos una entrada principal aquí de 1 reemplazando la fila 2 por una negativa más de 93 veces la fila 2. Entonces, la fila 1 y la fila 3 permanecen igual, y luego para la fila 2 tenemos 0, 1 y luego 1 negativo más de 93 veces 31, en realidad se simplifica a un tercio negativo. Y luego tenemos 0. Nuevamente, multiplicamos 1 negativo sobre 93 por 31, y obtenemos 31 negativo sobre 93 negativo. Pero 93 es igual a 3 veces 31. Los 31 se simplifican, dándonos un tercio negativo. Continuemos en la próxima diapositiva. Nuestro último paso, obtengamos un 0 aquí reemplazando la fila 1 con 40 negativo, multiplicado por la fila 2, más la fila 1. Entonces, la segunda y la tercera fila permanecen iguales, y ahora para la fila 1, tendremos 40 negativos, multiplicado por 0 más 1, eso es 1, negativos 40 veces 1 más 40, eso es 0, negativo 40 veces negativo 8 y un tercio, eso es 40 tercios. Y luego más 13 negativos, o menos 13 sobre 1, como un denominador de 3.
Entonces el denominador es 3, el numerador es 40, menos 39, que es 1. Entonces tenemos un tercio y luego 0. Entonces, la matriz aumentada está en forma escalonada reducida. Ya sabemos que hay una solución distinta de 0. Observe que la primera fila nos dice que C sub 1 más 0 C sub 2, más un tercio C sub 3, es igual a 0. Y la segunda fila nos dice que 1 C sub 2, o C sub 2, menos un tercio, C sub 3 es igual a 0. Entonces, aquí sabemos que C sub 1 debe ser igual, negativo un tercio C sub 3. Y sabemos que C sub 2 debe ser igual a un tercio positivo C sub 3. Entonces podemos usar estas relaciones para expresar el vector v sub 3 como una combinación lineal del vector v sub 1 y v sub 2. Recuerde que nuestra ecuación vectorial fue C sub 1, multiplicado por el vector v sub 1, más C sub 2, multiplicado por el vector v sub 2, más C sub 3, multiplicado por el vector v sub 3. Es igual al vector 0. Entonces, si resolvemos esto para C sub 3, multiplicado por el vector v sub 3, tendríamos C sub 3, multiplicado por el vector v sub 3, igual, podemos dejar el vector 0, y esto sería igual a C sub 1 negativo, multiplicado por el vector v sub 1, menos C sub 2, veces vector v sub 2. Entonces, si queremos escribir v sub 3 como una combinación lineal de v sub 1 y v sub 2, observe cómo C sub 3 tendría que ser igual a 1, y si sabemos que C sub 3 es igual a 1, tenemos las ecuaciones aquí, necesitamos encontrar C sub 1 y C sub 2. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que los tres vectores son linealmente dependientes, porque la solución a la ecuación vectorial no era solo C sub 1, C sub 2 y C sub 3 es igual a 0. Y nuevamente, ahora para expresar el vector v sub 3 como una combinación lineal de v sub 1 y v sub 2, si queremos v sub 3 aquí, observe que C sub 3 es igual a 1. Entonces, si C sub 3 es igual a 1, observe cómo esto nos dice que C sub 1 es igual a un tercio negativo. Y C sub 2 es igual a un tercio positivo, pero debemos tener cuidado aquí porque observe cómo, el lado derecho de esta ecuación es C sub 1 negativo, multiplicado por el vector v sub 1, menos C sub 2, multiplicado por el vector v sub 2. Entonces, dado que C sub 1 es negativo un tercio, el escalar aquí será positivo un tercio. Entonces v sub 3 es igual a un tercio de v sub 1, y luego porque tenemos menos C sub 2, multiplicado por el vector v sub 2, y C sub 2 es positivo un tercio, esto sería menos un tercio, porque tenemos un signo más aquí, el escalar aquí va a ser negativo un tercio. Espero que hayas encontrado esto útil.